puesto como título, no procrastines más. No procrastines más. Y vamos a definir qué significa procrastinar. Porque pudiéramos tener, ¿verdad?, diferentes definiciones. Me gustaría poder establecer una definición que nos va a ayudar a entender un poco mejor el mensaje, ¿no? Así que, ¿qué significa procrastinar? Es diferir, posponer, retrasar, postergar, demorar. ¿Cuántos caemos en esta práctica? Yo soy el primero. Cada rato caigo en esa práctica. Que digo, lo voy a hacer después tengo tiempo, después lo puedo hacer, no va a haber problema con eso. Uy, wow. Cómo luego es un tremendo problema cuando seguimos postergando las cosas, ¿no? Esto trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando estamos procrastinando surgen ciertas dinámicas que se vuelven un poco difícil luego para uno poder hacer aquello para lo cual ya hemos tenido tiempo de hacer, ¿no? Así que cuando procrastinamos y luego nos determinamos después que estuvimos tanto tiempo postergándolo, decimos, ok, vamos a hacerlo ahora. Y cuando lo hacemos en ese momento, tenemos que hacer las cosas a la ligera. Tenemos que hacer las cosas bajo muchos sentimientos que en ocasiones nos llevan a quizás no hacerlo de la manera en que debemos hacerlo o con la misma excelencia, ¿no? Y en muchas ocasiones, lamentablemente, podemos olvidarnos de detalles importantes que debemos estar pendientes cuando estamos ejerciendo cierta acción o cierta cosa que íbamos a hacer, ¿no? Así que cuando esperamos al último momento para hacer algo, como mencioné anteriormente, hay varios sentimientos que nos pueden consumir. Por ejemplo, el afán, el estrés, la tensión, la ansiedad, frustración y entre otras cosas parecidas a estos sentimientos, ¿no? Cada una pues no son muy positivas, ¿no? Y estos sentimientos son unos que pueden consumirte de tal manera que pueden llegar hasta paralizarte. ¿Y qué pasa cuando nos paralizamos? No podemos hacer nada. Estamos tan paralizados, estamos tan quietos que no podemos hacer aquello que debemos hacer. Así que también el estar procrastinando puede llevarte a no cumplir con eso que se supone que estuvieras haciendo. Y podemos ver incluso varios relatos en la palabra de Dios en las cuales el procrastinar ha tenido o ha estado por traer consecuencias muy grandes. Hace poco leía una definición de procrastinación que realmente me golpeó muy fuerte, me golpeó muy duro. Es una definición que no pudiéramos decir que está en el diccionario, pero si reflexionamos en ella, realmente uno piensa, wow, no la había visto de esa manera y realmente no quisiera volver a caer en eso. Así que me gustaría compartirla. Y es que la procrastinación es la arrogante suposición de que Dios te debe o te dará otra oportunidad para hacer lo que tuviste tiempo de hacer. Lo voy a repetir. La procrastinación es la arrogante suposición de que Dios te debe o te dará otra oportunidad para hacer lo que tuviste tiempo de hacer. Suena fuerte, ¿no? No suena parecido a la definición que tuvimos del diccionario, que quizás se ve un poquito más como watered down, como decimos. Así que teniendo esto en mente, vamos a adentrarnos en el texto de la palabra de hoy, que se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, refiriéndose a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Vamos a orar por esta palabra que el Señor nos comparte en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sé que no es una palabra muy fácil de digerir, pero confío en que la razón por la que
me has inquietado a traerla y me has estado ministrando en esta semana es porque hay algo que tú nos quieres mostrar, hay algo a lo que tú nos quieres animar a comenzar a hacer que quizás no hemos estado haciendo, a hacer con diligencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. ¿Qué clase de revuelo hay ahí, no? Es algo que, ¿verdad? Es un poco morboso, pero hay algo aquí, hay algo aquí. Y es que en aquellos días el pueblo hebreo era circuncidado en señal de pacto con Dios, que significaba que era separado por Dios. Y bueno, al parecer en este texto había algo que no se había hecho, que debía de haberse realizado. Era responsabilidad de Moisés entrar en cumplimiento de la ley, estar en cumplimiento de la ley. Sin embargo, su hijo aún no había sido circuncidado. A su vez, los estudiosos y los teólogos analizando este texto piensan o sugieren que quizás Moisés tampoco. Como sabemos, Moisés había sido dejado en un río dentro de una canasta, donde en este río iba corriendo y llegó hacia el templo de los egipcios, ¿no? Y es allí donde él crece como un egipcio y bueno, conocen ya toda la historia, ¿verdad? De cómo Moisés estuvo en Egipto, luego salió y luego entonces que va regresando, que es lo que está sucediendo en este momento. Y bueno, no podemos decir, ¿verdad? Que Dios le haya dicho a Moisés, tienes que circuncidar a tu hijo. Porque la relata no dice, la Biblia no relata eso, que le haya dicho Dios a Moisés que tiene que circuncidar a su hijo. Sin embargo, él conocía y sabía cuál era la ley, que su hijo debía ser circuncidado al 8º día de haber nacido. Lo cual me trae al primer punto de este mensaje. Solo porque Dios no te lo ha dicho directamente, no significa que no tienes que hacerlo. Dice la palabra en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si estudiando la palabra, conociendo más a Dios, conociendo más a Jesús, sabemos cómo es que debemos hacer las cosas para honrarle, para ser de bendición para otras personas, para ser de bendición para nuestras familias, para hacer las cosas en orden y correctamente, ¿no debemos tener esto en mente entonces? Que debemos hacer lo bueno si sabemos hacer lo bueno, conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Fijémonos que esto era un tema muy importante. Que Jehová haya salido al encuentro de Moisés y dice la palabra que iba porque quería matarlo. Eso no es cualquier cosa. Porque si el Señor nos creó con sus propias manos, ¿por qué Él iba a querer matarlo así? Así que no fue cualquier cosa, sino que era algo que no debió haber pasado. Sino que el hijo de Moisés debió haber sido circuncidado. Y si lo que sugieren los estudiosos de la palabra, los teólogos, que Moisés no había sido circuncidado tampoco, él debió haber tenido consideración de eso también, ¿no? Así que vamos a pensar en qué Moisés estaba haciendo en ese momento. Él estaba de camino a libertar el pueblo de Dios y sacarlos de Egipto. Eso es una gran encomienda que el Señor había puesto en sus manos. Pero, ¿cómo Moisés iba a esperar que el pueblo de Dios le escuchara si él no estaba en cumplimiento con la ley? ¿Cómo es eso? Yo pensaría que no le iban a hacer caso. Aunque bueno, quizás no iban a poderse dar cuenta de eso, pero él mismo lo hubiera sabido y el Señor también lo tenía en consideración, ¿no? Así que, ¿con qué autoridad él iba a hablar si él estaba siendo un hombre que no estaba cumpliendo con el mandato de Dios, que era en la ley? Entonces esto era un tema que es de mucha seriedad para Dios. Sin embargo, quizás para nosotros o quizás para Moisés, en ese momento era un pequeño detalle que simplemente había sido postergado, que podría haber causado que el pueblo de Dios no fuera libertado por medio de Moisés. El pueblo necesitaba un liderazgo guiado por Dios. Y para ser un pueblo liderado por
por un líder que fuera guiado por Dios, tenía que estar en cumplimiento con la ley. La cual me lleva al segundo punto. No ser diligente tiene grandes repercusiones. No ser diligente tiene grandes repercusiones. Y Dios nos llama a ser hijos diligentes, a ser embajadores diligentes. Acompáñenme a Hebreos 2, del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Entonces, no ser diligentes a lo que conocemos y sabemos que debemos hacer, pudiera ser la causa de que nos deslicemos. Otra versión dice: no sea que perdamos el rumbo. Si perdemos el rumbo, perdemos a Cristo, porque Cristo es el camino. Y si no estamos en el camino de Dios, pues entonces estamos descarriados. No estamos caminando en su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, qué importante es que hagamos diligentemente. Que hagamos diligentemente con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Porque adoramos al Señor con nuestra boca. Como estábamos hablando en esta mañana, justo en las alabanzas, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestros bienes, con nuestra actitud, con nuestras ideas. Todo lo que hacemos debe honrar al Señor. Y debe ser de una manera que sea diligente, que sea en el momento que el Señor nos ha ordenado y nos ha dicho hacer, ¿no? Luego dice que toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. Entonces, cada acción tiene su consecuencia. Y debemos buscar no andar en desobediencia. Y bueno, hay muchas formas de no ser obediente. Cuando se nos dice, por ejemplo, y esta es la manera en que lo visualizo, si nos dicen en una luz, gira a la derecha, y no giramos en esa luz a la derecha, sino que giramos en la otra, ¿es eso obediencia? Fuiste a la derecha en la luz, pero ¿es eso obediencia? No. ¿Por qué? Porque tardaste, número 1. Número 2, lo postergaste quizás a tu conveniencia, quizás algo te distrajo, o sea lo que sea, pon lo que pudieras pensar en ese momento, sea lo que sea que haya ocurrido, pues te llevó a no obedecer. Entonces fallamos cuando pensamos de manera como, pero yo giré a la derecha en el semáforo. Sí, pero ¿y si por haber cruzado esa luz y cruzaste en la otra, te metiste a una calle sin salida? No vas a poder llegar al destino que el Señor te está llevando. O quizás sí pudieras llegar, pero tienes que dar una tremenda vuelta para entonces poder llegar al lugar. Entonces te tardaste más de lo que ya el Señor había destinado para ti, que pudieras llegar en el momento preciso que ya el Señor había separado. Todo por postergarlo, por esperar quizás. Y el Señor nos habla claro, en nuestra vida el Señor nos habla tan claro cuando Él quiere llevarnos a algún lugar, cuando Él quiere que hagamos algo de cierta manera. El Señor es muy claro por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hemos visto en la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando quizás no cumplimos como debemos? ¿Conocen la parábola de los talentos?
que se habla de aquel que recibió los 5 talentos, aquel que recibió los 2 talentos y el que recibió 1. Entonces dice que el que tuvo 5 y el que tuvo 2, ambos multiplicaron esos talentos. Sin embargo, el que tuvo 1 lo escondió y no lo multiplicó. Pero aquí el punto que quisiera que podamos extraer de esa palabra es lo que dice en Mateo 25, 29. Dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún le será quitado. Lo cual me lleva al tercer punto, que es el procrastinar puede llevarte a perder tareas divinas. Lo voy a repetir. El procrastinar puede llevarte a perder tareas divinas. El Señor nos ha llamado a cada uno y cada cual tiene su rol para cumplir hasta la venida de Cristo. Pero si no obedecemos, si postergamos y hacemos las cosas a nuestra conveniencia, nos puede costar todo. ¿Lo probamos por la palabra? Vamos a mirar al rey Saúl. Fue desechado por Dios por desobedecer. Y él era rey, tenía su llamado de ser rey, pero por desobedecer a Dios, perdió esa tarea que tenía, que era de dirigir el pueblo de Dios. Y entonces es que David toma esa tarea. Entonces él es nombrado rey y él es el que comienza a dirigir el pueblo de Dios. Pero originalmente era Saúl el que estaba dirigiendo al pueblo. Y por desobediencia perdió básicamente todo. ¿Nunca les ha pasado algo como que ven a alguien en la calle o a alguien, algo así parecido que sientes como ayudarle? O vas debatiendo en el camino si realmente le vas a ayudar o si te detienes. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Cuántos han perdido esa oportunidad? Yo la he perdido muchas veces. Por una razón. Bueno, pudiera decir 2. Por una, por debatir si voy a hacerlo o no. Y la otra quizá por postergar el yo tomar la decisión de si lo hago o no lo hago. Así que fíjese cómo hasta el tener esa idea de postergar las cosas, perdemos nuestra bendición, pero también perdemos la oportunidad de poder bendecir a otros. Perdemos la oportunidad de bendecir a otros. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer de bendición. Por eso es que cuando hablamos de la procrastinación, pues también tenemos que hablar de lo que es desobediencia. Porque lamentablemente esta es una práctica que siempre nos va a llevar a desobedecer. Siempre nos va a llevar a desobedecer, a no cumplir o a hacer las cosas, pero no en excelencia como para el Señor. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Porque sé que la palabra que traigo pues no es muy buena de digerir, como mencioné. La buena noticia de todo esto es que Dios nos transforma. La buena noticia de esto es que Dios nos muestra cómo es que debemos hacer las cosas, nos exhorta por medio de la palabra y nos sigue enseñando cómo es que debemos llevar esta vida cristiana. Por eso en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por medio de esta renovación de nuestro entendimiento, entonces eso habla de una transformación de mente, es que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que para nosotros poder entender la voluntad de Dios debe haber una transformación en nuestra mente. Debe cambiar nuestro pensar, debe cambiar nuestras ideas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestras ideas no son como las de Dios, nuestros pensamientos no son como los de Dios, nuestros caminos no son como los de Dios. Los de Él son más altos y son mejores para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, de las personas que conocemos, las personas de nuestro trabajo. Su voluntad es mejor. ¿Y cómo se da esa transformación? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te cambia.
el que trastorna tu mente de una manera tan perfecta que te lleva siempre a hacer la voluntad de Dios, si le escuchas y si le obedeces. Así que, ¿cómo peleamos contra la procrastinación? ¿Cómo? Exacto, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra herramienta para poder pelear contra eso, porque nosotros no podemos hacerlo solos. El cuerpo siempre va a buscar la vacancia, va a buscar la pereza. Eso es lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. Por eso es que debemos morir nosotros. ¿Para que qué? Para que sea Cristo el que viva, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese poder divino, ese amor de Dios y ese dominio propio está en cada uno de nosotros. Y es nuestro deber hacer buen uso de ese regalo tan precioso que nos dejó Jesús cuando se entregó en la cruz del Calvario. Porque eso fue un regalo que Él nos dejó. Es un regalo. Y un regalo es algo que Él nos da, porque ya Él pagó el precio. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Entregarnos a Él. Solo entregarnos. Y eso no puedo decir que no nos cuesta nada, porque realmente nos cuesta todo. pero se trata de eso, ¿no? ¿Todo para qué? Para que el propósito divino de nuestro Dios se cumpla en nuestras vidas. Así que, ¿cómo me gustaría concluir con este mensaje? No procrastines más. Eso te está robando de tantas cosas que vienen de parte de Dios. Tantas promesas, tantas bendiciones que quizás no te han alcanzado porque no has hecho lo que el Señor ya te ha mandado a hacer. Y si hay personas aquí que yo he tenido espacios donde el Señor no me ha hablado ni una sola palabra, muchas veces es porque ya dio una instrucción y no has obedecido a la primera instrucción. ¿Y sabe qué? No va a volver a decir nada más porque ya te habló. Si ya te habló, es para que hayas obedecido en ese momento. Entonces, no sigamos procrastinando para hacer las cosas del Señor. Y no solamente las del Señor, también en nuestra vida personal a veces lo hacemos también. Y por lo menos a mí en lo personal me ha traído muchas repercusiones. Me imagino que a cada uno de los que estamos aquí también trae repercusiones que ninguna es positiva, ninguna. Así que, iglesia, vamos a ponernos en pie. Y me gustaría aclarar, ¿verdad? Esto no es una palabra de... No fue como quizás el Señor me la mostró. No es una palabra de regaño, no es una palabra de tú, no. Es una exhortación. Es una exhortación a que dejemos de hacer las cosas que sabemos que nos separan de Dios y hagamos aquellas que sabemos que nos siguen acercando a Él. Porque la palabra dice que cuando nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Amén, ¿verdad? Así que no procrastines más, iglesia. El Señor te quiere hoy. Y te quiere hoy caminando con Él. Siendo obediente a Él, dándole la prioridad a Él. Entregando todo a Él. Porque Él es quien creó todas las cosas y todas fueron creadas por Él y para Él. Así que somos de Él. Somos de Él. Así que en esta noche yo quisiera orar por personas que saben que tienen asuntos pendientes con el Señor. Saben que tienen asuntos pendientes con el Señor, que quizás le has dicho al Señor, Señor, esto hoy no, mañana. Y caemos en ese ciclo de, no, mañana, no, y mañana. Póngase a pensar cuánto tiempo va que le has estado diciendo al Señor, no, mañana, no, ahorita. Cuando lo vemos de día a día quizás no se ve como mucho, pero cuando nos ponemos a pensar y a analizar realmente cuánto tiempo va,
Va mucho tiempo. Mucho tiempo. Y no solo hablo de cosas que tenemos que hacer, quizás que ya el Señor nos ha hablado. Esto se traduce a todo en nuestra vida, cuando sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Cuando quizás teníamos un momento, ya un tiempo que separábamos para el Señor, para escudriñar la palabra, para tener intimidad con Él. Y quizás llegamos a la casa muy cansados, como decía Pastor Denny, llegamos ya cansados y gastados y decimos, esta noche no, mañana. No. Ahí es donde el Señor te vuelve y te da fuerza y te restaura y la mañana siguiente te levantas nuevo. Nos estamos saboteando nosotros mismos. Nos saboteamos nosotros mismos. Así que quisiera orar por esas personas que saben que tienen asuntos pendientes con el Señor, que le han dado largas y largas al asunto y por diversas razones no han dado ese paso que saben que tienen que dar. Él está aquí hoy y Él está dispuesto a recibirte, Él está dispuesto a amarte, Él está dispuesto a animarte, a exhortarte, a llenarte de su espíritu. ¿Que es difícil? Sí. La vida es difícil, la vida del cristiano es difícil. No me voy a parar aquí a decir que la vida del cristiano es fácil porque no lo es. No lo es. Pero la vida del cristiano en el Señor, eso es otra historia. ¿Por qué? Porque no son nuestras fuerzas, son las de Él. Cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. En Cristo somos fuertes. Y ese espíritu de vagancia, ese espíritu de presunción, ese espíritu de procrastinación no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que esos espíritus no tienen ningún poder, no tienen ningún lugar en ti ni en tu vida. No tienen poder. No tienen poder. Porque en tu corazón está el Espíritu de Dios. Ese espíritu de poder que quiebra toda cadena, que pudre todo yugo, que cambia toda mente, todo corazón, que restaura familias, que restaura relaciones, lo restaura todo.